Mucha gente, por ejemplo, que tiene diabetes, tiene alteraciones en la parte de la sensibilidad, alteraciones de la sensibilidad. Y muchos mueren por infarto al corazón, sin dolor. Pero todos sabemos que un infarto al corazón da dolor, ¿no es cierto? A nivel celular, ¿cuál sería su diagnóstico? ¿Cómo diagnosticaríamos a nivel celular? ¿Qué estaría pasando? Claro, si hablamos desde el punto de vista de las filas nerviosas, serían alteraciones, pero ¿por qué se dañan esas filas nerviosas? Hay un problema de microvasculatura a ese nivel. Y si hablamos más allá todavía, existe un problema de metabolismo en las células endoteliales debido a la diabetes. Ese es a nivel celular. Nivel metabólico, ¿cuál sería? Justamente la hiperglicemia. Claro. A nivel funcional, así simple, alteración de la sensibilidad. Esa persona no tiene la sensibilidad como cualquiera de nosotros que no tiene diabetes, ¿no? O sea, podríamos decir una alteración de la sensibilidad, no sería una anestesia, pero sí un trastorno de la sensibilidad o disminución del umbral de la sensibilidad o aumento. A nivel psíquico inconsciente, dentro de la parte inconsciente de la información sería dentro de lo que es las sensaciones dolorosas. Hay disminución de la sensación dolorosa. Y a nivel consciente, ¿qué sienten las personas con diabetes y que han dicho pues, que tiene problemas de neuropatía? ¿Cómo estaría? ¿Un estado ansioso, un estado depresivo, un estado de frustración, etc.? ¿Se puede confundir entre la función metabólica y la función para inconsciente? Claro, pero hay que diferenciarlo, porque el inconsciente son sensaciones, ¿no? La sensación, por ejemplo, dolorosa, ¿no? Como también otro tipo de sensaciones, protopáticas, táctiles, epicríticas, etc. Diferentes tipos de sensibilidades, sensaciones que vamos a conversar también en las clases. Pero sobre todo es que lo que quiero hacer hincapié es que este tipo de diagnósticos nos eleva hasta el nivel consciente, en donde no podemos nosotros dejar de lado el estado emocional de la persona. Como ya les mencioné, nosotros vamos a hacer nuestra visita médica, vemos al paciente, de repente examinamos, hacemos tratamiento y ya está, punto, se acabó. ¿Y cómo está el estado emocional de esa persona? Nos hemos puesto a pensar. ¿Cuántos de los que están allá internados al frente estarán con problemas de depresión? ¿Eso no afecta también su evolución de su enfermedad? Afecta. Eso es más que nada para no olvidar que tenemos diferentes niveles de organización de la personalidad y que nunca el médico debe olvidar el estado emocional de la persona, de los pacientes. No debemos olvidarlo. Y poco a poco vamos a ir resolviendo algunos casos. Que ustedes me digan, lo vamos a ir resolviendo de esa forma, ¿ya? Bueno, vamos a hablar a nivel tisular. Esto correspondería pues, a este segundo nivel. Y sabemos, por ejemplo, que la neurona, si nosotros hablamos de todas las células que conforman el sistema nervioso, las células viales, o si no también la misma célula endotelial, las más antiguas son justamente las demás células, excepto la neurona. La neurona es la última en cuanto a la evolución. Sin embargo, esa neurona sabe perfectamente que no puede vivir sin el buen funcionamiento de las demás células gliales. Y es por eso que tiene que existir esa comunicación intercelular, esa información metabólica. Como ustedes ven, es la más democrática, porque ella, a pesar de que es la más evolucionada, la más delicada, porque saben ustedes que si le falta oxígeno o glucosa, 4 minutos se muere. Y su muerte es irreversible. Pero sin embargo ella se comunica con todas, al mismo nivel, en la misma jerarquía. Y cada uno lógicamente tiene su función. Pero en ese espacio tan estrecho, ahí está la información metabólica. Y quizás se la falla, justamente para que se den estas enfermedades
del cáncer, por ejemplo, podría estar justamente en el problema de la mala comunicación entre las células. Porque comunicándose adecuadamente todas las células, no solamente el sistema nervioso, sino todo el cuerpo, nos mantenemos como sistema organizado. Y cuando falla, esa información metabólica podría ser, ¿no?, que no se detecte justamente una célula que está media rayada, no detecte el sistema de vigilancia inmunológica, y esa célula rayada, alterada, trastornada, que no obedece nada a lo que es un sistema, comienza a reproducirse y generar cáncer. Además, ustedes han estudiado también la información metabólica. ¿En qué capítulo han estudiado? La información metabólica ampliamente. Glándulas endocrinas. Ahí están, ¿no? Posiblemente. Pero hay otros tipos de información metabólica que lamentablemente la ciencia no lo estudia porque falta esto, dinero. Y tampoco lo estudia porque nadie aporta. Las grandes empresas farmacéuticas no aportan más dinero para investigación más profunda. No les conviene, pues. ¿Por qué no les conviene? A ellos les conviene que tengan más pacientes. Y más pacientes crónicos, mejor todavía. Mucho mejor. ¿Y quiénes son los que contribuyen a su riqueza? Nosotros, los médicos. Y es por eso que ya seguramente deben estarle visitando a los visitadores médicos, ¿no? Regalándole productos para que se quede en su neocórtex parietotemporooccipital, que deben usar ese producto para tal o cual trastorno. Así es. Es el marketing. Y eso lo utilizan para convencernos, ¿no?, que todo se soluciona con la pastillita, o no, o me equivoco. Claro, así es. Bueno, entonces esa información, ya si hablamos de información neural, ya estamos hablando a otro nivel, ¿no? Pero tenemos que separar. Ojo, ustedes saben que esto es corteza cerebral. ¿Y la corteza cerebral cuántas capas tiene? Nos han enseñado histología 6, ¿no es cierto? Claro. Pero hay algunas capas que se desdoblan, ¿no es cierto? No sé si es 4A, 4B. Pero si uno analiza, como lo hizo el doctor Ortiz, justo las áreas de neocórtex, prefrontal dorsolateral, parietotemporooccipital y paralímbico, van a ver que está compuesto por 7 capas de neuronas. Si no, pónganse a analizar. Por eso el neocórtex tiene 7 capas. El paleocórtex tiene 5 capas. Y el arquicórtex tiene 3 capas. ¿Cuál es la estructura cerebral que representa el arquicórtex? El hipocampo. El hipocampo, ¿no? ¿Ya? Pero, claro, histológicamente lo vemos así, ¿no? En capas. Pero fisiológicamente, funcionalmente, funciona en columnas. Inclusive se ha medido, más o menos, una aprox 60-80 neuronas conforman una columna. Entonces, cada columna, tanto de nuestro neocórtex como nuestro paleocórtex, su actividad está relacionada con redes neurales que forman estas columnas, que involucran todas las capas de nuestro cerebro, ¿no? Y eso no es todo, porque siempre los científicos tratan de medir, por ejemplo, cuál es la capacidad de memoria que tiene el ser humano. Y hasta ahora no se sabe cuál es esa capacidad. Lo que sí se sabe aproximadamente es la cantidad de neuronas con que nacemos. ¿Qué cantidad es? 100.000 millones. Y si no duermes, ¿cuántas te pierdes? ¿Cuántas neuronas? ¿Cuántas neuronas se mueren diariamente? 20.000 a 100.000. Pero si no duermes tus horas, pierdes el doble. Si usas energizantes, pierdes el triple. Claro, eso no lo han dicho, ¿no es cierto? Pero sí hay investigaciones, ¿sabes? Respecto a cuando uno no duerme a sus horas, se acumula beta-amiloide. ¿Y en qué enfermedad neurodegenerativa se acumula grandes cantidades de beta-amiloide? Sí. Ahora, con eso no le estoy diciendo que el que no duerme va a desarrollar Alzheimer, no le estoy diciendo eso, por si acaso. Pero las investigaciones van por ese lado, cuidado. Ahora, cuando nosotros hacemos guardia, es escalonado. No es que haces hoy día guardia en la noche, mañana también, no. Eso es cuando uno tiene 2 o 3 trabajos.
Hay que cuidarse, porque no duermes, acumula beta amiloide y lamentablemente eso trastorna la información metabólica. Bueno, la cosa es de que estábamos en que los científicos tratan de más o menos calcular cuánta es la información que acumula nuestro sistema nervioso. El tema es lo siguiente, de que esta columna puede tener una función X, esta columna puede tener una función Y, pero tiene otras peculiaridades. Pase, por favor. Pase. Pase. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes, cuando todo esto era de madera, ¿saben cómo pasaban los chicos después de la hora? Sin zapatos. Para que no nos interrumpa. Bueno, lo importante es esto, miren. Puede tener varias columnas, cada columna tiene una función. ¿Y cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? La red neuronal. Y cada una de esas columnas forma una red neuronal, pero tienen otras propiedades de nuestro cerebro. Miren, esa cuarta columna se presta a neuronas. Y eso es prácticamente infinito. Por eso es que nuestra capacidad es muy alta. Porque las columnas se van prestando a neuronas y van formando otras columnas, ¿no? Con el préstamo de otras neuronas, de otras columnas, para hacer nuevas funciones, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Estudiar el sistema nervioso y todavía nos falta mucho por entender. Ya esto también lo debe haber mostrado el doctor Guamán, ¿no? Cómo una misma célula se autorregula. Ella misma. Luego se regula a una célula adyacente. Eso es lo que vamos a ver, sinapsis, y también a distancia, ¿no? Que es la relación endocrina o neuroendocrina, ¿no? Que ella realizaba. Y bueno, sabemos también que las glándulas endocrinas se regulan también por los factores hipotalámicos. Hay factores inhibidores, factores excitadores, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la glándula que antes se pensaba que era la reina de las hormonas, no es así. Depende de esos factores hipotalámicos, y cuando sobrepasa los niveles de las hormonas, aquí sí ya se activan mecanismos de autorregulación, pero si aumenta la hormona, a través de este mecanismo de autorregulación baja la hormona. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Feedback negativo, efectivamente. Y eso es en todos los sistemas, ¿eh? Tienen mecanismos de autorregulación de tipo feedback negativo, ¿no? Y también nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico sabemos que esta es la cadena simpática, ¿no? Y en el ejercicio se activa la cadena simpática. Por lo tanto, la persona que hace actividad física tiene mejor sistema inmunológico, mejor performance. Y es por eso que en la pandemia, los que practicaban actividad física tenían 8 veces menos posibilidades de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. ¿Y cuándo consideran actividad física? Según la OMS, que están en el seminario. 150 semanal, ¿no? a 300. ¿Y ustedes le van a recomendar 150 minutos semanal a nuestro paciente peruano? Tienen que hacer hábitos. Ya, bueno, mínimo 30 minutos. Caminen, pues. 30 minutos. Los 30 por 7 ya son 210 minutos. Yo, por ejemplo, a mi paciente le digo 1 hora diaria. Puede ser mañana 15, la tarde 15 y en la noche 30. Pero hay que hacer hábitos. No le van a decir, no, camina 30 minutos 5 días a la semana. Olvídense, ese paciente 1 mes, 2 meses lo va a hacer, pero después se olvida. Tienen que formar hábitos. O sea, es decir, tienen que conocer realmente el perfil del peruano. Si no lo conocen, vamos a fracasar en el tratamiento. Se lo digo por experiencia. Háganle hábitos. Y los hábitos se forman diariamente. Diariamente. Y bueno, también su mecanismo de contrarregulación viene a ser, pues, ¿no? Todas las interleuquinas, que también por mecanismo de feedback negativo también se regulan. La membrana neuronal ya hemos visto también, ¿no? Sabemos que ese transporte es muy dinámico
ya sea a través de proteínas transportadoras o a través de bombas, ¿no?, que generan diferencias de concentración, ¿no? Pero también a través de mecanismos de difusión simple. ¿Dónde se da esto? En la membrana alveolo-pulmonar. ¿Cómo se llama ese mecanismo de intercambio de gases? Hematosis. Hematosis. Muy bien. ¿Y el equilibrio fisiológico? Hemostasis. Homeostasis. Siempre todos los mecanismos que nosotros tenemos, por ejemplo, en especial el sistema nervioso vegetativo autónomo, su finalidad es mantener nuestra homeostasis permanentemente. Y ahí está, bueno, son modelos de esos canales iónicos, en el cual siempre a lo largo de la historia el neurocientífico ha tratado de hacer esquemas, modelos para ver cómo funcionan los canales iónicos, ¿no? Y esto es sobre todo para saber, por ejemplo, dónde actúan ciertos tóxicos de animales, por ejemplo la tetrodotoxina, que es un veneno, ¿no?, que lo elabora, mayormente se encuentra en el hígado del pez globo. Ustedes saben de que allá en Japón hacen pues sashimi, ¿no? El pez globo. Dice que tiene un tirodontita y tienes que saber prepararlo, porque lo puedes matar. Así es, hay que saber comer eso también. Ceviche. Hay la saxitotoxina, tetrodotoxina, la bacitrotoxina, etc. Bueno, la sinapsis, ¿no?, que es básicamente lo que vamos a hablar respecto a lo que es la sinapsis, es el tipo de el puente, podríamos decir, entre las neuronas. En los libros van a encontrar decir cuál es la forma en que se comunican las neuronas a la sinapsis, ¿no? La sinapsis es un puente nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje que emplean las neuronas es a través de los impulsos nerviosos y neurotransmisores, ¿no es cierto? Pero es bueno conocerlo. La sinapsis eléctrica y química, y la química es la más conocida, ¿no? Ahí vemos una sinapsis química por la presencia de vesículas cargadas con neurotransmisores clásicos, y ahí vemos, por ejemplo, partes de la sinapsis, ¿no? La membrana presináptica, el espacio, y la membrana postsináptica. Pero como ustedes ven, ¿no?, lo que está aquí en amarillo es impulso nervioso. Aquí va a suceder una serie de eventos proteicos para que se libere el neurotransmisor en su momento apropiado y oportuno, ¿no? Y luego en la membrana postsináptica estarán receptores para ese neurotransmisor, canales iónicos para que se formen nuevamente impulsos nerviosos. Y esa es la razón por la cual yo les digo, ¿no?, que la forma en que se comunican las neuronas es a través de impulsos nerviosos y neurotransmisores. Y así va por toda la red neuronal. Y claro, van a haber una serie de modificaciones con respecto a la forma del impulso nervioso. Y adquiere también nuevos, digamos, nombres. Por ejemplo, el impulso nervioso, cuando hablamos, el que se genera en la membrana postsináptica, serán potenciales postsinápticos. Pueden ser excitadores o inhibidores. Ahora miren ustedes, ¿cómo se puede estudiar una neurona que está ricamente interconectada? Hasta 15.000 sinapsis. Imagínense, ¿no? Por eso es un poco difícil, ¿no?, pero sí se ha logrado estudiar, ¿no? Sinapsis iónica, en cambio, ustedes ven, no encontramos vesículas. Aquí sí hay sinapsis, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente aquí tenemos la membrana pre-pos y la sinapsis, o mejor dicho, la comunicación está dada a través de estos canales, ¿no? Se puede decir canales intercomunicantes, puede ser, pero son canales que también se pueden abrir y cerrar en determinados estímulos. Y aquí vean la diferencia, ¿no? Sinapsis iónica o eléctrica y sinapsis química o metabólica, en el cual está mediando el impulso nervioso. Si usted lo analiza, aquí a través de esos canales que están acoplados frente a frente, los iones pueden ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y es por eso que el impulso nervioso puede ser bidireccional en las sinapsis eléctricas o iónicas. En cambio, la química no. ¿Por qué? Porque de un solo lugar se libera el neurotransmisor y va a actuar sobre sus receptores para abrir canales iónicos. Por lo tanto, el impulso nervioso es unidireccional. Hay una serie de tipos de contactos sinápticos. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, sinapsis
Y aquí esta vesícula que ustedes ven, ¿no?, redonditas, justamente contiene neurotransmisores clásicos. ¿Ya? Algunos dicen, cuando encuentran una vesícula media ovaladas, tienen neurotransmisores inhibidores. Y cuando son circulares, así como ustedes ven, ¿no?, tienen neurotransmisores excitadores predominantemente. Pero se ha visto, porque miren, se ha dializado estos terminales axónicos o botones preterminales, se ha dializado a través de técnica de patch clamp, y se ha visto que en este citoplasma o axoplasma están los sistemas enzimáticos para sintetizar los neurotransmisores. ¿Ya? En cambio, miren, este es un gránulo que tiene un núcleo denso, y este núcleo denso contiene neuropéptido. ¿Cuál es la diferencia entre neuropéptido y péptidos? Péptidos y proteínas. ¿Cuál es la diferencia? Cantidad de aminoácidos. Menos de 100 aminoácidos, péptido. Más de 100 aminoácidos, proteínas. ¿Y quién sintetiza los péptidos y las proteínas? ¿Qué organelas? Ribosomas. Los ribosomas. ¿Y dónde encontramos los ribosomas? En los somas. ¿Y cómo llegó al terminal? Transporte axonal. ¿Qué tipo? ¿Anterógrado o retrógrado? Anterógrado. Me está soplando mal. Anterógrado. ¿A través de qué proteína? Quinesina. ¿Sobre qué estructura? Sobre el microtúbulo. Así vamos a hacer el examen, ¿eh? Así solamente para llenar. Es importante, ¿por qué? Porque mientras los neurotransmisores se vinculan mucho con los potenciales postsinápticos excitatorios inhibitorios, los neuropéptidos lo regulan. Por eso son neuroreguladores, los neuropéptidos. Y es muy importante saberlo. Y bueno, miren, en ese momento que somos... A ver, ¿qué estructura cerebral se está activando en este momento? Para la memoria a corto plazo y el aprendizaje. Hipocampo. Todo el cerebro. Sí, pero hay una estructura que se activa más. Hipocampo. Estamos de acuerdo, todo el cerebro, pero hay una estructura que se activa más, que ustedes lo conocen, ya les deben haber dicho. ¿Alguien me dijo? Hipocampo. Arquicórtex. Hipocampo. Hipocampo. Claro, hipocampo, ¿está bien? Ustedes están en anatomía, ¿no? Entonces, hipocampo, ¿no? Así es, aprendizaje y memoria. Es la puerta de entrada. ¿Ya? En ese momento estamos haciendo este tipo de sinapsis. Simple. En cualquier momento se desconecta si es que no hacen repaso. Si no repasan, se desconecta. Se perdió la información. Pero si hacen un pequeño repaso, se vuelve este tipo de sinapsis con espina dendrítica, que es una sinapsis madura. Esto sí se va a considerar más en el tiempo. Pero mejor aún si ustedes aplican la fisiología en su propio cuerpo. Aplíquenlo. Vamos a ver cómo las... Miren, la sinapsis realmente es todo un capítulo de la neurociencia, ¿no? Es bien complejo, ¿no? Por ejemplo, ahí está la parte del cerebelo, ¿no? Y los neurotransmisores clásicos son toda esta, la primera y segunda columna. Yo no estoy de acuerdo que esté aquí la acetilcolina, porque ese es un éster, ¿no? Debería haber aquí una éster, acetilcolina. Luego, los demás aminoácidos, ¿no? GABA, glutamato, aspartato, etc. Y estos son la familia de neuropéptidos, y eso me quedo corto todavía con esa familia de neuropéptidos o neuroreguladores. Los receptores de esos neurotransmisores pueden ser directos o ionotrópicos o indirectos o metabotrópicos. Mejor vamos al esquema, ¿no? Este es un receptor, por ejemplo, es un receptor ionotrópico. ¿Por qué? Porque se une ligando a su receptor, inmediatamente se abre el canal al toque. En cambio, los indirectos o metabotrópicos sería este, ¿no? El ligando se une a su receptor, se activa proteínas G, sistema de segundo mensajero, etc. Recién se abre un canal. O sea, demora más en el tiempo. Esos son los metabotrópicos. ¿Quieren saber cuáles son? Ahí están los tipos de sus receptores directos y indirectos o metabotrópicos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, creo que ya está. Sí, aquí están.
Este es un receptor, ¿no? Receptor indirecto. Se une su neurotransmisor, se abre el canal al toque. El efecto es rapidísimo, instantáneo, podríamos decir. Directo o ionotrópico. En cambio, este es un indirecto. Viene el neurotransmisor, se une al receptor, se activa proteínas G, sistemas enzimáticos, segundos mensajeros, proteínas quinasas y recién se fosforila la parte interna del canal para que se abra. Son indirectos. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se sintetiza? El neurotransmisor propiamente dicho se sintetiza en el terminal. ¿Y el neuropéptido de dónde? En el somo. ¿Ya? En el somo. ¿Cómo se almacena el neurotransmisor? En vesículas. ¿Y cómo se almacenan los neuropéptidos? En gránulos, que ustedes ya han visto en nucleodensos. Ahora, la liberación interviene una serie de proteínas. ¿Y estas proteínas de dónde vienen? De la alimentación, pues. Hay una serie de proteínas que lo vamos a ver de repente si se ve en el video, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y es muy importante porque justamente cuando nosotros hablamos de anemia, ¿no? En los niños, sobre todo menores de 3 años, la anemia es directamente proporcional a la desnutrición. Entonces, si sabemos que el promedio nacional es 43% de anemia en menores de 3 años y el puno 70 y pico por ciento, significa que hay desnutrición, es un equivalente, más o menos. ¿Y eso qué implica? Si no está bien nutrido, ese niño van a tener mala estructura de las proteínas. Y si tiene mala estructura de las proteínas, la liberación del neurotransmisor también no va a ser eficiente, no va a ser en su tiempo oportuno. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Procesos cognitivos alterados. Ahí está la explicación. ¿Quién hace el seminario de altura? Nadie hace, ¿verdad? Nadie hace el seminario. En bloque B. No, cuando ya tiene que haber estudiado algo. Por ejemplo, todos los estudios que se han hecho en altura, 99% han sido hechos en personas que van a la altura. O sea, nativos a nivel del mar, pero que se van a la altura. Pero dígame si hay estudios que han hecho en nativos de altura, nivel celular, metabólico, funcional, etc. No lo han hecho. Pero a nivel celular, por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento del factor, ¿no? el liberador hipóxico? ¿Se han hecho estudios? Sí, sí. Lo importante es eso. ¿Saben por qué motivo? Porque siempre en los estudios neuropsicológicos, ¿no? Que evalúan los procesos cognitivos, siempre lo comparan con el nativo a nivel del mar. Y siempre salen perdiendo los que viven en altura. Siempre salen perdiendo, ¿no? Y ese es el gran problema. Y por eso mucha gente que se cree high life o de otros países, ¿no? Muchas veces dice, pues no, la persona que vive en altura, como le llega menor cantidad de oxígeno, no razona, etc. Falso. Ellos deben de tener otro tipo de, digamos, cualidades que no lo tiene el habitante a nivel del mar. Entonces, todo eso se tiene que reestructurar. Por eso es que es importante que también se generen estudios en el nativo de la altura. Es importantísimo para saber cómo se comporta ese factor. Sí, sí. Así es, eso tenemos que desarrollar. Es más, por ejemplo, si ustedes comparan, bueno, en nuestro nativo la altura, acá, en el país, ¿cómo está la saturación? ¿Baja o baja?
normalmente. Sí. También el 90. ¿Sí? Pero si nosotros comparamos la saturación, por ejemplo, población del Tíbet, ¿cómo está esa población? Su saturación. Normal. Está normal. Hemoglobina, ¿cómo está a nivel del mar? Aquí, perdón, en altura acá en nuestro país. Alta. Y en el Tíbet, Normal. como si tuviese a nivel del mar. Por lo tanto, ¿quiénes están aclimatados y quiénes están adaptados? Aclimatados nosotros. Pero esas poblaciones antiguas ya están adaptadas. Entonces, esas cosas tenemos que saber diferenciar. Nosotros estamos en un proceso de adaptación, ¿no? Pero no estamos adaptados porque nuestra saturación es baja, hemoglobina alta, ¿no? Mientras en otros lugares que están más cerca del África, por ejemplo, y que viven en mesetas por encima de 3000, su hemoglobina y su saturación es igual al del nivel del mar. Ya están adaptados. Diferencias. Pero se tiene que, como son poblaciones pobres, no se hacen muchos estudios a ese nivel, que debería hacerse los estudios, en su lugar, en su región. No es que te traes habitantes de la altura, los traes acá para hacer los estudios, no. Tiene que ser en laboratorios. Bueno, entonces es muy importante este tipo de proteínas que justamente se adquiere a través de la ingesta, ¿no? Y cuando se liga con el neurotransmisor con su receptor, van a haber toda una serie de procesos que se da a nivel de la membrana como también a nivel post, o mejor dicho, la neurona pócina. Ya sabemos efectos metabólicos, por su receptor, canales, lo vamos a ver más en esta lámina. Esta lámina, por ejemplo, es de hace más de 15 años, ¿no? En el cual, si yo les digo que por acá viene el impulso nervioso, ¿no? Y cuando llega a la membrana presináptica se abre este canal para el calcio voltaje pendientes. Entonces, si quiere sacar por difusión, este calcio es importantísimo. ¿Por qué? Porque se va a unir a una proteína de la membrana de la vesícula que se llama la sinaptotacmina. Ese calcio, sinaptotacmina, activa otra proteína de la vesícula, se llama la sinaptofisina, para formar ese poro de fusión que ustedes están viendo. Y una vez que se forma el poro de fusión, el neurotransmisor que está dentro de cada vesícula se libera en forma de cuantas. Y un cuanta, ¿no? Porque esto se descubrió en la época en la cual estaban hablando justo de los años 60, de la física cuántica, etc., es equivalente a 5.000 a 10.000 moléculas del neurotransmisor. Una vez que se libera el neurotransmisor, puede seguir varias vías. Uno, a unirse a su receptor, primer camino. Ahora, ese neurotransmisor no puede estar excitando permanentemente a su receptor, tiene que ser metabolizado por su enzima. Segundo camino. Tercer camino, el neurotransmisor puede accionar su autorreceptor para que pueda liberarse más o menos neurotransmisor. Tercer camino. Cuarto camino, el exceso de neurotransmisor puede ser recaptado por la proteína recaptadora. Cuarto camino. Quinto camino, el exceso de neurotransmisor puede ser recaptado por el astrocito, que es la célula glial que sella la sinapsis. Y sexto y último camino, pequeñas cantidades de neurotransmisor pueden salir de la sinapsis. Ahora díganme, en una mujer embarazada, esas pequeñas cantidades de neurotransmisor que están codificando en su neurona de la madre, su estado emocional, esas pequeñas neuronas podrían pasar la barrera la barrera placentaria y llegar al cerebro del feto. ¿Pueden o no pueden? Por eso es que es importante la salud mental de la madre a partir del tercer trimestre en el embarazo. Acá decía el experimento, no les conté, ¿no? De obstetrices que vinieron. Acá, una maestría hace 4 años, antes de la pandemia. Y le dije, ¿no? Les agarré la teoría informacional. Y le dije, hagan en su psicoprofilaxis 2 grupos, ¿no? Ustedes organizan, ¿no? Pero miren ustedes, el mismo rostro revela muchas cosas de la madre. Hay madres, por ejemplo, que vienen con su esposo para que le ayuden a psicoprofilaxis.
y hay otras que vienen solitas. Miren su rostro. Y sí, tomaron nota, presentaron su trabajo. Se nota claramente. Más feliz, más segura la mamá que viene con su esposo y le ayuda al psicólogo. Puede ser su esposo, su amante o su compañero, ¿no? Que ya está embarazada la chica. Y le dije, se evalúe todo el proceso del embarazo y el parto. Quienes tenían menos complicaciones eran las madres que eran acompañadas por su esposo. En cambio, más complicaciones, las madres que no eran acompañadas por sus esposos. Ahora habría que hacer todo un estudio, ¿no?, neuropsicológico de esos niños a lo largo de los años, ¿no? Interesante. Pero eso comprueba, ¿no?, menos indirectamente, de repente no con muchas evidencias, pero sí con experiencia, de que es muy importante el acompañamiento que hace la pareja. Muy importante. Bueno, entonces, como le decía, ¿no?, estos son estudios, se puede decir antiguos, miren, 2008. Y esto ya no se ha vuelto a replicar estos estudios. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene financiamiento. ¿Y por qué no tiene financiamiento? Porque la industria farmacéutica no le conviene. No le conviene. Bueno, ahí está, por ejemplo, también con respecto a los neurotransmisores cuando se libera, ¿no?, y actuando con sus receptores, ¿no?, y su enzima. Segundo camino, el tercer camino, ¿no?, con autorreceptores, que aquí no está descrito, pero sí la proteína recaptadora, ¿no?, o la recaptación por la célula real que viene a ser el acusito, o si no, pequeñas cantidades de neurotransmisor que salen fuera de la sinapsis, ¿no? Muy importante. Como también cuando uno utiliza, por ejemplo, cocaína, ¿no?, ¿en qué parte de la sinapsis actúa la cocaína? Bloqueando la recaptación, ¿no?, para que neurotransmisores como dopamina, noradrenalina estén más tiempo en el espacio sináptico para que interactúen con sus receptores, como también las anfetaminas, ¿no? Y las anfetaminas, peor todavía, porque no solamente bloquean, sino invierten el transportador para que se libere más neurotransmisor. Por eso son altamente adictivos. Y bueno, ese es el mecanismo, por ejemplo, la parte enzimática, la difusión, etcétera, todo eso lo pueden ver en su diapositiva. Y bueno, también se ha estudiado respecto a cómo es que nace la vesícula, ¿no? Como ustedes ven, la vesícula sale del endosoma temprano, estamos hablando de un terminal, ¿no? Y este endosoma en sus membranas es altamente activo, porque hay en su membrana de la vesícula un sistema de contratransporte. Porque mientras se va sintetizando el neurotransmisor, ¿no?, ingresa, primero se va llenando de protones. Y cuando está totalmente llena de protones, la vesícula se activa un transportador, ¿no?, en la cual entra una molécula de neurotransmisor y sale un protón, hasta que se llena la vesícula del neurotransmisor. Y aquí hay también una serie de proteínas, ¿no?, que se llaman las proteínas SNAR, ¿no?, de anclaje. Y ahí está el canal para el calcio voltaje pendiente, ¿no?, y cómo se libera el neurotransmisor y nuevamente hace todo ese ciclo, ¿no?, permanentemente. Esto, ojalá que se vea esta diapositiva, cuál está la interacción de esas proteínas. Ahí está. Miren ustedes el negocio, las redes centrales. Observen ustedes dentro de un terminal sónico, las vesículas. Aquí únicamente serían neuropéptidos, pero aquí están cómo se libera. Y más específicamente se ve aquí esa proteína SNAP, ¿no?, la sinaptobelina, aquí está la vesícula. Y miren cómo se forma el polo de fusión a través de la sinaptofisina, la liberación de neurotransmisor. Todo esto, por ejemplo, se comprueba a través de una serie de experimentos que se han realizado. Esta, la vesícula, con una serie de proteínas, que no has tomado alguna
que es una vesícula totalmente activa y que actualmente la medicina lo utiliza para bloquear, ¿no? Excitar la liberación de neurotransmisores. Y aquí, movimiento, esta es una fotografía electrónica confocal, así le llama, en la cual se observa, porque es un esfuerzo, ¿no? Y cómo se va anclando la vesícula, ¿no? A través de las proteínas que se mencionaron, es decir, proteínas. Y esas proteínas son proteínas solubles que se encuentran en la membrana presináptica. Son las proteínas de tratamiento, de factor, ¿no? De generación activa también. Estas son las especificaciones. Esta es la membrana presináptica y la membrana de la vesícula. Tienen las proteínas que van a interaccionar. Bueno, eso es a nivel molecular. Y miren, la membrana presináptica, cómo están organizadas las vesículas, ¿no? Están en hileras. Y donde están las vesículas ancladas, ordenadas, se llaman zonas activas. Y están preparadas ya para listas para que puedan liberar el neurotransmisor. Y eso son otras fotografías, entonces esas proteínas de anclaje, ¿no? Eso es como quien dice, mirando hacia arriba la membrana presináptica. Y aquí vemos justamente la liberación del neurotransmisor, el impulso nervioso del neurotransmisor y la formación nuevamente del impulso nervioso en la membrana postsináptica. Externamente el impulso nervioso, como que abre el canal para el calcio voltaje pendiente, ingresa calcio, se une a la proteína que les mencioné, ¿no? Se forma la difusión, la liberación del neurotransmisor, activa su receptor, y ese receptor va a dar lugar a la apertura de canales, una respuesta celular postsináptica. Por ejemplo, sí, aquí es bueno que ustedes más o menos conozcan cómo es que se produce una excitación o una inhibición. Por ejemplo, se libera el neurotransmisor y actúa como el receptor. A ver, ¿qué tipo de receptor es este? Directo, ¿cierto? Porque apenas, ¿no? Se une el neurotransmisor con su receptor, se abre este canal. Ahora, ¿qué pasa si es un canal que se abre para el sodio? ¿El sodio ingresa o sale de la neurona? Ingresa, ¿no? Y si ingresa, la polaridad que está negativa por dentro, positiva por fuera, se invierte y por lo tanto se produce la despolarización, la excitación. ¿Qué sucede si este canal es un canal para el potasio? ¿El potasio entra o sale? Sí. Sale y por lo tanto pierde cargas positivas y por lo tanto, ¿no? Se inhibe, se hiperpolariza, se vuelve más negativo también, por eso se hiperpolariza. ¿Y qué pasa si este canal es para el cloro? ¿El cloro ingresa o sale de la neurona? Ingresa, claro. ¿Y qué carga tiene el cloro? Negativo. Por lo tanto, el interior se hace más negativo y por lo tanto se hiperpolariza y por lo tanto se inhibe. O sea, es un juego nada más. Es simple, ¿no? Pero hay que darle toda esa secuencia para que ustedes puedan entender, ¿no? Cómo es este tema. Y bueno, esto con respecto a un receptor metabotrópico, ¿no? El cual se activa, ¿no? Segundo mensajeros, sistemas enzimáticos, la proteína G, etcétera, etcétera. Y también puede alterarse la apertura o cierre. Aquí también está, por ejemplo, si este canal iónico se cierra ante el sodio. Recuerden, la bomba de sodio-potasio TPasa. ¿Qué hace? ¿Saca sodio o lo hace entrar sodio? Saca sodio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo activo, ¿no? A través de receptores indirectos o metabotrópicos y hago que disminuya la entrada de sodio? Se va a inhibir, se va a polarizar, ¿no? Igual si disminuye la salida de potasio, se va a excitar. Ya lo vamos a entender ahora con la siguiente posición, ¿ya? Bueno, ahí son características generales del neurotransmisor neuropéptido, ¿no? Tamaño, pequeño, grande, neuropéptido, acción rápida, lenta, potencia de acción como 1, siempre tomando como referencias la acetilcolina, que fue la primera que se aisló, se estudió, y neuropéptido, miren, igual a más de 1000 de actividad
La síntesis, neurotransmisor terminal presináptico, neuropéptido en el soma. ¿Dónde se forma la vesícula? El neurotransmisor es terminal, iniciando neuropéptido en la parte Golgi. Cantidad liberada en cuantas neuropéptido, como tiene mucha potencia, son pocos los gránulos que se forman. Tiempo de liberación milisegundos, más duradera de neuropéptido. Neurotransmisores siempre van a estar acoplados a canales iónicos, por eso la respuesta es rápida, o sistemas enzimáticos, ¿no? O sea, receptores metabotrópicos. Neuropéptidos casi van igual, pero esos receptores de los neuropéptidos también están acoplados a cambios genéticos. Entonces son cambios que suceden mucho más a largo plazo. Periodo de actividad, segundos, minutos, neurotransmisor, neuropéptido, días, meses o años, ¿no? Y el destino de reciclaje, neurotransmisor, neuropéptido se autoriza, ¿no? Y bueno, esto va en contra de lo que dicen actualmente los libros, en este caso. ¿Por qué? Porque una neurona, ¿no? Es el principio de ley, se le llama, solamente puede liberar un solo tipo de neurotransmisor. Y es por eso que hay neuronas dopaminérgicas, liberan solamente dopamina, neuronas colinérgicas liberan solamente acetilcolina. Pero esa misma neurona puede liberar uno o más neuropéptidos, como neuromodulador. La eliminación, ya hemos visto el neurotransmisor, los neuropéptidos muchas veces se difunden. Pero como son demasiado grandes, esos probablemente, esos sí no pasarían la barrera reciclaje. Tiempo de eliminación milisegundos, neuropéptidos minutos u horas. Entonces, cuando se libera el neurotransmisor, ¿no? Y actuando sobre su receptor, pueden haber no solamente cambios a nivel de la membrana, ¿no? Pero también puede haber cambios a nivel intracelular. Y la acetilcolina, viene la acetilcoenzima. ¿De dónde viene la acetilcoenzima? ¿De qué proceso metabólico? Ciclo de Krebs. Se une la colina, a través del sistema enzimático acetilcolintraferasa se convierte a acetilcolina. Se incorpora a la vesícula, que les he hablado de qué forma. Cuando se libera, por impulso nervioso, ingreso de calcio, etc., puede activar su receptor nicotínico muscarínico. Su sistema enzimático se atrae a acetilcolina esterasa, que lo convierte en colina acetal. ¿Cuál de los dos se reabsorbe? ¿La colina o la acetato? ¿No es la colina? Bueno, puede activar su autorreceptor, puede también regresar al lugar donde salió, traer su proteína recaptadora. Y ahí están las vías colinérgicas, ¿no? Están muy vinculadas esto con las redes neurales. Y esa red neural es muy vinculada con todos los procesos cognitivos, y en especial la memoria. Y esas son las que se dañan, se degeneran cuando tenemos enfermedad de Alzheimer, ¿no? Justamente por los ovillos neurofibrilares, etc. La acetilcolina, ¿no? Como habíamos visto en la práctica, está compuesto por 5 subunidades: 2 alfa, una beta, una gamma y una delta. La 2 alfa tiene los sitios de recepción para la acetilcolina. Por eso, para que se abra el canal para el sodio, tiene que haber 2 moléculas de acetilcolina que se unen a su receptor y recién se abre el canal iónico. Y ahí muchos pierden, porque se les dice qué cosa pasa a través del canal del receptor nicotínico. ¿Qué dicen? Acetilcolina. Por ahí no pasa la acetilcolina. Activa su receptor, activa el canal. Y lo que pasa por el canal es el sodio. El sodio. Y ojo, mucho cuidado con los YouTube, porque ahí sí ponen que la acetilcolina pasa a través del canal. Falso. Hay que tener cuidado. Tirosina. Lo encontramos en alimentos, ¿ah? ¿En dónde encontramos tirosina? Miren, la tirosina, a través de la tirosina hidroxilasa se convierte en dopa de carboxilasa en dopamina. Dopamina ya se incorpora a la vesícula y cuando se libera, también todos son familias de receptores dopaminérgicos, se puede activar su autorreceptor, se recapta también, tiene su sistema monoamina oxidasa, ¿no? Mitocondrial, etcétera, que lo metaboliza, etcétera, ¿no? Y las vías dopaminérgicas, aquí hay varios sistemas. Por ejemplo, está la vía de la recompensa, ¿no?
es un circuito entre la parte del mesencéfalo con el sistema límbico y también con el sistema cortical. Es diferentes. Está el sistema dopaminérgico mesolímbico, el circuito de recompensa, que se haya muy reforzado, sobre todo en aquellas personas que tienen adicción a drogas. Pero siempre nos dicen el circuito de recompensa es el que está más activo en cuanto a las drogas. A ver, pero si yo corto el circuito de recompensa, ¿se curó el drogadicto? No se curó. Eso ya hicieron experimentos en el año 50. Sacaban el cíngulo. Nosotros no conocen el cíngulo, anatomía. Hacían la cingulectomía. Claro, el drogadicto ya no consumía, pero estaba todo knockout. Pero había un porcentaje que nuevamente volvía a las drogas. ¿Por qué? Porque no es que solamente es el circuito de recompensa que está hiperactivo, están hiperactivos muchas redes neurales en el cerebro. Muchas redes neurales. Quizás el circuito de recompensa es el más evidente, ¿no?, que se ha encontrado, ¿no?, pero que es la puerta de entrada a otros circuitos, otras redes neurales que están en diferentes partes del cerebro. Ojo, la persona obesa también se ha visto que tiene hiperactivo su circuito de recompensa. Por eso es que ya se les trata desde el punto de vista psiquiátrico con el circuito de Bueno, eso es lo que está apareciendo en la información, ¿no? Bueno, hay el sistema también dopaminérgico nigroestriatal, que lo vamos a hablar cuando hablemos de los núcleos basales, ¿no?, que tiene que ver con el control del movimiento, ¿no?, también está involucrada la dopamina, ¿no? La noradrenalina, miren, tirosina también, ¿no? Y bueno, nos quedamos acá. Hay un proceso enzimático más que es la dopamina beta hidroxilasa, que lo convierte en norepinefrina o noradrenalina. Igual sigue los mismos procesos y su enzima, la tecolometiltransferasa, que lo destruye, y las vías norepinefrínicas o noradrenérgicas. Mayormente los núcleos están en el locus ceruleus, que está en el tronco encefálico. O sea, si ahorita en este momento estamos en vigilia y otros ya han caído, ¿no?, es por justamente este sistema. Y este sistema se conecta con nuestro sistema de la atención. Así es. Y ahí está, ¿no? Justamente se conecta con el sistema de atención. Hay tres niveles de atención, ¿no? Atención, como quien dice, el estado de alerta, la atención selectiva, la atención sostenida. En los pacientes que tienen trastorno de déficit de atención, la atención selectiva pues lo tiene solamente 2 o 3 minutos, ¿no? En cambio una persona normal lo puede tener hasta 20, 30 minutos, ¿no? Pero ustedes saben que las clases lamentablemente a veces son 2 o 3 horas, ¿no? Entonces ahí tienen que echar mano a la atención sostenida, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Que no van a estar prestando solamente atención 15, 20 minutos nada más, ¿no? Por eso no hay que comer mucho cuando almuerzan. Los que comen así, sus churrascos, el pan con pescado, el pan con bróster, no sé, le da su marea alcalina. Una galletita, nada. Porque ustedes practiquen, lo van a ver, comen poco y van a ver que están más atentos, practiquen. Esta es la serotonina. El triptófano también se encuentra en ciertos alimentos. Tirosina y triptófano se encuentran en los alimentos. A través de su sistema enzimático se convierte en 5-hidroximetilvitamina de la serotonina, igual los mismos mecanismos del sistema enzimático. Y miren, los somas de estas neuronas serotoninas están especialmente en el núcleo del rapo, ¿no? Hay diferentes tipos de núcleos y esto tiene que ver mucho con el sueño, como también el control de la agresividad y otras funciones también, como el estado de ánimo, la euforia también. Justamente el LSD es un agonista de los receptores serotoninérgicos, ¿no? ¿Y ustedes saben cómo se creó el LSD? Una función netamente curativa, sobre todo en personas después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben cuánta depresión había, ¿no? Y justamente en un laboratorio suizo, ¿no?, un investigador, ¿no?, justamente suizo aisló, ¿no?, del cornezuelo de centeno
esta droga, pero con fines terapéuticos. Pero ¿saben quién se encargó de diseminar en todo el mundo el consumo y prohibirlo después como droga? La CIA. La CIA. Increíble. También me he enterado a través de un libro sobre justamente este tipo de sustancias. Así es. Muchas cosas están metidas la CIA. Bueno, las interacciones también van a variar de acuerdo a dónde esté la sinapsis. El GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia, tiene el mismo glutamato a través de sus sistemas enzimáticos, se convierte en GABA y puede accionar un receptor directo que es el GABA-A, porque está acoplado a un canal para el cloro, o un receptor indirecto metabotrópico que es el GABA-B, ¿no? Que está acoplado a un canal para el potasio. Ahí está, justamente este receptor GABA-A, está el canal por donde puede pasar el cloro. Y no solamente tiene un sitio de recepción para el GABA, sino también un receptor alostérico para la benzodiazepina, ¿no? Como el bromazepam, alprazolam, midazolam, clonazepam. Así es. Y dependiendo de la molécula, va a abrir más o menos el canal para el cloro. Pero cuidado con el diazepam. El diazepam sí demora en metabolizarse. ¿Saben cuántos días? 72 horas. En cambio, el clonazepam creo que se metaboliza en 6 horas. El alprazolam en 8. El bromazepam en 6 horas, 8 horas. En cambio, el diazepam no. Y es por eso que muchos viejitos que iban al seguro y le daban pues medio kilo de diazepam para que duerma bien, después de un tiempo amanecían muertitos. Y encima con una sonrisa. Y encima los familiares decían, muerto feliz, muerte natural. No era diazepam. Y se acumula, si todos los días tomaba lógicamente sus niveles, ¿no?, en sangre se iban incrementando diariamente. Hasta en una de esas, depresión respiratoria. Dice la historia, eso que no se da, solamente en crisis convulsiva, ¿no?, se lo van volviendo venoso, y eso no se le puede dar tampoco de golpe. Se tiene que dar un miligramo por minuto. No se le puede dar de golpe, si no le puede causar depresión respiratoria. Bueno, aquí el glutamato también es el único neurotransmisor excitador por excelencia. En cambio, las demás pueden ser excitadores inhibidores, dependiendo de su receptor, dependiendo de su canal iónico, ¿no? Y este sí es más complejo, ¿no? El glutamato actúa su receptor AMPA, ¿no? El glutamato se abre el canal para que ingrese sodio, ¿no? Y como ustedes saben, el sodio, por su propiedad de ser un catión, ¿no?, despolariza la membrana. Al despolarizar la membrana, activa el receptor NMDA. Y este receptor NMDA no solamente hace que ingrese sodio, sino también calcio. Y hay que tener mucho cuidado con el calcio. Pero lógicamente entra el calcio porque sale disparado el magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio está en su ubicación dentro del canal del receptor NMDA y es como un guardián que impide que el calcio ingrese masivamente. Cuando el calcio está en demasía y nuestras neuronas activan una serie de procesos enzimáticos que matan neuronas. Y es por eso cuando ustedes vean la receta de un paciente con accidente cerebrovascular, en especial isquémico, se le da bloqueadores de canal de calcio. Así es. Bueno, entonces ahí tienen ustedes justamente ingresa calcio, y el calcio tiene otras actividades también. Aquí, por ejemplo, está el calcio y se forma óxido nítrico, que también es un neurotransmisor, ¿no?, pero es un gas difusible que por ser un mensajero retrógrado hace que se libere fisiológicamente más glutamato, estableciendo pues un tipo de ciclo. Y esto es lo que va a ocasionar los llamados potenciales a largo plazo, que si el impulso nervioso es así, que dura 1 milisegundo, que los potenciales a largo plazo son largos, como dice, y están muy vinculados a la memoria a largo plazo. Y bueno, aquí está la familia de estos receptores
colinéticos, ¿no? Este es un receptor nicotínico, visto a través de difracción de rayos X, también su secuencia de aminoácidos, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y cómo interactúan los canales con sus respectivos neurotransmisores, por ejemplo acá, con la iniciclasa. Por ejemplo, la norepinefrina, a través de un receptor beta-adrenérgico, activa proteínas G, que van a ser excitadoras, estimulantes, para que se forme a través de la iniciclasa AMP cíclico. En cambio, la acetilcolina, a través de sus receptores M2, M1, activa proteínas G inhibidoras para que no se formen AMP cíclico. Son interacciones que se han visto en los estudios. Bueno, estos son, por ejemplo, el ácido dopamina mandélico que se puede detectar en orina, sobre todo para ver el metabolismo de la norepinefrina. Bueno, estos son estudios hechos en ratas, otro. Esta es la familia de los receptores dopaminérgicos. Por ejemplo, D1, D5, esta familia activa proteínas G que excitan a la iniciclasa para formar AMP cíclico, y esto a su vez son sus factores de transcripción para digamos, activar ciertos genes. En cambio, D2, D3, D4 activan proteínas G inhibidoras para que no se formen AMP cíclico. Y todavía nos quedamos cortos en este tipo de investigaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí están las vías nerviosas, también en el cerebral. Esto también es importante porque a través de la serotonina, en la glándula pineal, aquí se va a transformar en melatonina. La melatonina, ojo, solamente hay un pico en la madrugada, según dicen 2:30, 3 de la mañana, etc. Y esa melatonina es una sustancia que barre el beta-amiloide. Lo barre. Ya, pero ¿cómo yo obtengo la melatonina? Tengo que estar en un ambiente totalmente oscuro. No puede haber ningún resquicio de luz. Así que analicen sus dormitorios. ¿Ya? 2 horas antes no deben haber ingerido alimentos. 2 horas antes no deben haber hecho actividad física. 2 horas antes no deben haber ingerido ningún tipo de energizantes. ¿No? Y su dormitorio debe estar su cama. No debe estar pues televisor, su bicicleta estacionaria, su cocina, todo eso, porque un dormitorio es para descansar, ¿no? Y no debe estar con el celular tampoco, porque el celular con esa luz, ¿no? Prácticamente engañas al cerebro, ¿no? Diciendo que todavía es de día. Entonces no vas a conciliar bien el sueño. ¿Quieres conciliar bien el sueño? Usted no comienza a leer, para que poco a poco te agarra el sueño. Eso es lo que corresponde a higiene del sueño, sobre todo para que tengamos un buen nivel de melatonina en la madrugada. Sí. Porque si no lo haces, finalmente el pigmento, ya sea con una luz, por ejemplo, que viene en la calle, no se ve hacia la luz. Claro, sí. Sí, la justamente la glándula pineal tiene receptores, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos la retina, ¿no? Van a ver ustedes que hay receptores que están activos en la retina ocular. O sea, todo al revés es un poco de la retina. Cuando hay luz, se desactiva de todos estos canales, receptores, y comienza a tener los síntomas. Para ver una actividad de la retina también se haría una por eso, ¿no? Inclusive ustedes saben, creo que en las endocrinas han hecho experimentos, por ejemplo, en cuanto a la activación de la vitamina D. ¿Te han dicho ese experimento? Hay zonas en las cuales son 6 zonas polares, donde hay 6 meses de luz, 6 meses de oscuridad. Y simplemente cuando hay luz, saca la mano y se ve que los niveles de vitamina D activa aumentan. Si tú estás encerrado en un ambiente, no se activa tu vitamina D. Por más que tomes leche todos los días, no se va a activar. Y por lo tanto vas a tener una calidad de huesos pues deficiente, ¿no? Osteopenia. Bueno, entonces vamos a ver bueno, esto con respecto a los receptores, ¿no? Hay necesidad de simplemente para que ustedes vean
las investigaciones que se han hecho justamente en el cerebro. Ahora, últimamente, no es último tampoco, desde hace varios años, ya se viene pensando que la sinapsis no puede funcionar sola, sino que ya desde el punto de vista funcional la sinapsis tiene que interactuar con los astrocitos como también con los vasos sanguíneos, ¿no? Haciendo, como quien dice, una serie de intercambios metabólicos, ¿no? Para que, digamos, la sinapsis, ¿no? Funcione mejor. Ya esto lo vamos a estudiar en metabolismo cerebral, ¿no? Está el hipocampo, ¿no? Sus 3 capas, anticórtex, ¿no? En el glutamato también existe una serie de tipos de glutamato, de receptores, ionotrópico, metabotrópico, clases, pero este con combinación de subunidades. Seguimos, entonces, ahí está justamente cuando existe una isquemia cerebral, vamos a tener una disminución del aporte de energía. Entonces esas células, las neuronas, se despolarizan, ¿no? Sabemos que la despolarización es actividad neuronal. ¿Pero por qué? Porque esas neuronas están, digamos, recibiendo señales, ¿no? En el cual no le están aportando glucosa y oxígeno. Entonces, con un manotazo de dado, esas neuronas se despolarizan masivamente. Y al despolarizarse masivamente, debido al no aporte, por las señales que les llega, se libera grandes cantidades de glutamato. Al liberarse esto, aumenta lógicamente la actividad de estos receptores por el glutamato, incrementando la concentración de calcio intracelular. Y eso va a provocar mayor muerte neuronal. Mayor muerte neuronal. Bueno, ahí están los neuropéptidos, ¿no? Sigue incrementándose la familia de neuropéptidos. Estos neuropéptidos actualmente se están estudiando en España, su vinculación con cierto tipo de alergia, como también problemas de enfermedades neurodegenerativas, como también memoria a largo plazo. Vamos pasando acá. Bueno, hay una serie de señales que se van a producir justamente dentro de la neurona. No vamos a entrar en esos detalles. Y esto, por ejemplo, fueron estudios hechos por Campbell, que fue ganador del premio Nobel del año 2000, ¿no? Con respecto a la memoria a largo plazo, ¿no? El cual, a través de ese molusco, ¿no? Un invertebrado marino, ¿no? Logró aislar y estudiar neuronas, ¿no? Y sus efectos que puede tener a través de ciertos estímulos, ¿no? Cómo es que se modificaba, ¿no? La estructura, no solamente de la membrana neuronal, sino también de una serie de moléculas, y que fueron la base actualmente de lo que es la memoria, ¿no? A largo plazo en los últimos tiempos. Hacemos entonces a la otra.